Empezaremos a hablar sobre el sistema digestivo, específicamente sobre la cavidad bucal y las glándulas salivables. Primero debemos de conocer cuáles son las generalidades. Las generalidades es que la boca es aquel medio por el que se comunica por el exterior y hacia atrás con lo que es la cavidad faríngea por el istmo de las fauces. Vamos a conocer dos partes de la boca, que sería el vestíbulo bucal, que es el espacio que se hace entre los que son los labios y las mejillas por los laterales, y también vamos a tener lo que son los arcos dentales, que es en donde están cada diente, ¿va? Ahora, la segunda parte que conoceremos se le va a denominar cavidad bucal, que es exactamente detrás de estos arcos dentales, que ya dijimos que es donde están encontrados los dientes, hacia atrás, ¿va? Este es el que se extiende hasta el istmo de las fauces. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las paredes de la cavidad bucal, que es una pared anterior, lateral, superior, posterior e inferior. Primero vamos a hablar de la anterior y aquí se encuentran los labios. Son dos formaciones músculo-mucosas móviles, músculo por el auricular de la boca y mucosa porque su cara posterior está cubierta de mucosa. Son ricos en folículos pilosos y glándulas sebáceas. Se extienden desde el margen inferior de la nariz hasta la frontera superior del mentón. Y a la parte de esta rojita se le llama berbellón. En su cara anterior tenemos el labio superior y el labio inferior. El labio superior está delimitado por el surco nasolabial, que es esta línea que suele formar aquí. Y también tiene el tubérculo labial, que es una pequeña redondez que se forma en medio del labio. En el labio inferior está limitado por el comienzo del mentón en el surco mentolabial. En la cara posterior está en contacto con el vestíbulo y los arcos dentales. También mediante el frenillo del labio es que están unidos los labios a las encías. Aquí también tenemos a la comisura de los labios, sus lados laterales. Ahora vamos a pasar con su inervación e irrigación. Son irrigados por las arterias labiales que vienen de la arteria facial. Aquí tenemos la arteria facial, está aquí y nos da una rama labial superior y una rama labial inferior. Y son inervados por naves del nervio trigémino, por el nervio infraorbitario que nos inerva el labio superior y por el nervio mentoniano que nos inerva el labio inferior. Las mejillas corresponden a las paredes laterales de la cavidad oral, y a su vez forman paredes móviles de la misma. En su cara lateral le da la forma lateral de la cara, mientras que su cara medial corresponde al vestíbulo oral. Están constituidas por tres planos, el primero el cutáneo, segundo muscular y tercero mucoso. El primero es el plano cutáneo. Este plano le corresponde a una piel fina, que se encuentra vascularizado con numerosos folículos pilosos. Está a su vez tapizada por un plano subcutáneo, que es rico en tejido adiposo, y más profundo de este se encuentra el cuerpo adiposo de la boca. El siguiente, el plano muscular. Está constituido por el músculo buccinador. Es un músculo cuadrilátero que se inserta en su posterior al rafe tarigoideo-mandibular y se une a las fibras del músculo orbicular de la boca. Está atravesado por el conducto parotiideo. Se menciona que profundamente este músculo puede encontrarse glándulas molares y está inervado por el nervio facial. Cuando la boca está abierta tiene la función de expulsar el aire hacia adelante y cuando la boca está cerrada proyecta el bolo alimenticio hacia atrás. Para finalizar el plano de mucosa. Este se encuentra en la pared lateral del vestíbulo oral y forma recesos mucosos superior e inferior. Es en este donde se observa la papila del conducto parotiideo, como se puede observar en la imagen evidenciado en este punto. Esta papila cubre el orificio del conducto parotiideo. Vasos de inervación. Sus arterias provienen de la arteria temporal superficial, de la arteria bucal y facial. En cuanto a sus venas, se trata de la vena facial, temporal superficial y plexos pterigoideos. En cuanto a sus vasos linfáticos, se trata de una red cutánea y red mucosa, drenados por nodos submandibulares. Sus nervios son nervios motores, están originados en el nervio facial y sensitivo. Provienen de nervios bucal, mandibular y maxilar. El siguiente tema a tratar es el paladar. El paladar está formado por un paladar duro, que corresponde a sus 2/3 anteriores, y el paladar blando, que corresponde a su tercio posterior. El paladar duro es la parte ósea del paladar. Conforma la parte frontal del techo de la boca y está formado por procesos palatinos de huesos maxilares y láminas horizontales de huesos palatinos, formando así una bóveda. Está tapizada por una mucosa gruesa, y en su plano anterior tiene un rafe fibroso.
En la porción anterior la mucosa está plegada, mientras que en la porción posterior es lisa y uniforme. En cuanto a su vascularización e inervación, sus arterias corresponden a la arteria esfenopalatina y palatina descendente, sus venas al plexo pterigoideo o a venas de mucosa nasal, sus vasos linfáticos son anastomosados con linfáticos de encías y paladar blando, terminando en nodos linfáticos profundos superiores. Su inervación es sensitiva y motora, procedente del nervio palatino mayor y nasopalatino. Bueno, ahora vamos a empezar con el paladar blando, que es una formación fibromuscular tapizada de mucosa. Está unido al borde posterior del paladar duro y está formada por una aponeuritis palatina y 10 músculos, 5 de cada lado. La aponeuritis palatina es la expansión del tendón del músculo tensor del velo del paladar y a través de este es que sucede la inserción en el borde posterior del paladar duro. Participa en la lubricación de la boca y colabora en la deglución y respiración. Como tiene un carácter móvil, asegura la apertura del istmo de las fauces, previendo que la comida se suba a la nasofaringe. Y, y también su cierre nos permite la masticación y la succión. Y aquí tenemos a la aponeuritis palatina, que es esta que se ve aquí. Aquí tenemos a la uva, la amiguita de la palatina, lengua, paladar duro y paladar blando. Ahora vamos a ver los músculos. Primeramente vamos con el elevador del velo del paladar, que es este que está aquí así. Ahora con el tensor del velo del paladar, que es este, bueno, este lado se ve mejor que este de acá. El palatócloso, que es este como en forma de U. Esto es- muy bien, ahí está. El palatofaringeo, que es todo este. Estos dos. Y el músculo de la úvula. Vamos con su inervación y irrigación. Es inervado por la arteria palatina descendente, que es, que es rama de la maxilar, por la palatina ascendente, que es rama de la arteria facial, y por la faringea ascendente, que es rama de la carótida externa. Sus vasos linfáticos son drenados por los nodos linfáticos yúgulo-digástricos, y su drenaje venoso es dado por el plexo petigoideo. Su inervación está dada sensitivamente por los 3 nervios palatinos que vienen del maxilar, y la motora es dada por el nervio mandibular y el plexo faringeo. El siguiente tema a mencionar es el piso de la boca. Este corresponde a la pared inferior de la cavidad bucal. Se encuentra por encima del músculo miloioideo y es un canal entre músculo y mucosa de la boca. Tiene forma de herradura alrededor de la raíz de la lengua. En esta se describen 4 paredes, una inferior, que está constituida por el músculo miloioideo, y a su vez cubierta medialmente por la parte inicial del músculo geniogloso. Una anterolateral, que está formada por la cara medial de la mandíbula. Una pared medial, constituida por el macizo muscular de la lengua. Y una pared superior. En este, la mucosa de la boca se deprime entre el borde alveolar y la lengua. También se menciona su contenido. El contenido del piso se reúne en la celda sublingual. En esta celda se encuentran el conducto submandibular, nervios lingual e hipogloso, arteria sublingual junto con su vena y la glándula submandibular. Estos órganos a su vez están rodeados por tejido conectivo laxo. Por último, sus relaciones específicas. Como ya se había mencionado, el músculo miloioideo, así como la celda submandibular y arriba la cavidad bucal. Ahora vamos a hablar de lo que son los anexos de la boca. Propiamente serían los dientes, el aparato masticador, las glándulas y la lengua. Empezando por los dientes, van a ser masas ectodérmicas duras y lo suficientemente resistentes para hacer la masticación. Estas están implantadas por sus raíces en los que son los alvéolos maxilares en el caso de los dientes superiores y los alvéolos mandibulares en el caso de los dientes inferiores. Existen 4 tipos de dientes. Los primeros que vamos a describir serían los incisivos. Los incisivos van a tener una cara anterior que va a ser cóncava y la cara posterior va a ser convexa. Van a tener únicamente una raíz y van a ser más aplanados que los demás. Los caninos van a ser un poco más voluminosos, tienen una forma cónica, aquí la podemos ver en lo que es la punta, y igualmente van a tener únicamente una raíz, la cual suele ser más grande que los demás dientes. Después tenemos los premolares, que estos tienen una forma de cuadrado y tienen 2 cúspides, por los que también se le conoce como bicúspides. Tienen igualmente una raíz, la cual suele ser más aplanada de adelante hacia atrás. Después tenemos los que son los molares. Los molares van a tener una forma de cubo
y van a tener de 4 a 5 tubérculos o cúspides, es lo mismo. Y van a ser de 2 a 3 raíces. Normalmente los dientes que tienen 3 raíces serían las muelas del juicio o las terceras molares. Pero ¿en dónde se encuentran estos dientes? Trazando una línea sagital y una línea transversal, tenemos 4 cuadrantes, ¿ok? Entonces, vamos a tener que tenemos un incisivo central y un incisivo lateral por cuadrante, por lo que tendríamos 4 superiores y 4 inferiores. Tenemos un canino al lado de lo que es el incisivo lateral, por lo que tendríamos 2 superiores y 2 inferiores. Y también tenemos lo que son las premolares que siguen despuesito de los caninos. Van a ser denominadas como primer premolar y segundo premolar. Tendríamos entonces 2 por cada cuadrante, que serían 4 superiores y 4 inferiores. Y molares aquí en esta imagen tenemos que son 3. En realidad, normalmente tenemos 2, que sería primer molar, segunda molar. La tercera molar es la que se le conoce como muela del juicio. Esta muela del juicio depende mucho de la genética si es que te va a llegar a salir o no, por lo cual nada más contaremos 2. Entonces tendríamos 2 de cada cuadrante, que serían 4 superiores y 4 inferiores, lo que nos daría una suma de 8, 4, 8 y otra vez 8, que nos da un total de 28 dientes. ¿Va? Con la posibilidad de llegar a ser 32 si es que pues, te aparecen las muelas del juicio. ¿Cuál es la diferencia de una dentición permanente, que es la que acabamos de ver que tiene de 28 a 32 piezas, a una dentición primaria o también llamada temporal o de leche o decidua? Primero, por su nombre de leche, las vemos que sus piezas son más blanquecinas que las piezas permanentes. También sus bordes van a ser más redondos y son más pequeñas. Lo más así que podemos ver es en los caninos. No tiene el típico piquito por los que se le llaman colmillos también. Entonces, aparte de eso, vamos a encontrar que tienen sus 4 incisivos, el central, el lateral, seguidos de un canino, y tendrían el primer molar y su segunda molar, por lo que tendrían en total 10 superiores y 10 inferiores. Entonces tendrían 20 piezas. Al momento de lo que es la muda, el lugar en donde están ocupando las molares van a ser ocupados por las premolares y ya después posteriormente aparecerán las molares. Aquí la de leche aparece de los 6 a los 8 meses y lo que es la permanente que empieza cuando ya se empiezan a caer los dientes, que sería de 6 a 12 años. Aquí, la corona. La corona es la masa blanca que vemos que sobresale de la encía. Esta va a ser variable y se va ampliando hacia la superficie del diente. Tiene forma cuboidal y forma también eminencias o cúspides, depresiones y surcos. Vamos a encontrar que tiene una cara vestibular, que ya vimos que es el vestíbulo que lo comprende los labios, aquí vemos la cara labial, y la cara bucal, que es el interior de las mejillas. También va a tener una cara lingual, que es aquella que tiene contacto con la lengua. La palatina, que únicamente va a ser la superior, y si trazamos una línea media, encontraremos que cada diente, cada coronita, va a tener una cara medial, siendo la más cercana a la línea media, y una cara distal. Entonces vamos a encontrar que la cara distal y la cara medial de los dientes vecinos van a estar encontrados, a excepción de los dientes centrales, de los incisivos centrales, ¿va? ¿Por qué? Porque las dos caras son mediales. Ahora, el borde incisal va a ser de canino a canino, siendo canino, incisivos, canino. Y el borde oclusal o triturante o masticador es lo mismo, van a ser las premolares y las molares. Entonces, labial, labial, bucal, 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 bucal. Aquí tenemos que sería palatina, aquí lingual, esta sería la oclusal o oclusal, y aquí tenemos que de canino a canino serían el borde incisal, igual aquí, canino a canino, ¿va? Ahora, las raíces. Las raíces pueden ser solamente una o pueden ser más de 2 a 3, que se les denominaría única como una y múltiple cuando son de 2 a 3. Tienen una forma cónica, tienen un color amarillento y también van a tener una base, un cuerpo y un ápice. Aparte de estas, existen otros tipos de raíces. Estas son paralelas porque no se tocan entre ellas. Estas van a ser rectas, pero van a ser divergentes porque están alejadas una de la otra.
Pero también se pueden combinar lo que es una recta junto con una divergente que tiene una curvatura. Esta comparación de estas son muy parecidas porque sus puntas están distales, entonces van a ser divergentes, sin embargo tienen una curvatura. Y a comparación de la otra, estas sí se unen en esta partecita de aquí, pero estas se van a llamar convergentes. Y también encontramos que tenemos raíces fusionadas. ¿Por qué fusionadas? Porque aquí alcanzamos a distinguir una raíz y otra raíz, sin embargo están fusionadas, no hay un espacio en el medio. El esmalte va a ser la parte blanquecina que vamos a ver que sobresale de la encía. Tiene que ser duro y compacto y por eso les decía que es resistente para lo que es la masticación. Tiene el capuchón, que son las cúspides, y el cuello anatómico, que es el que a partir de aquí ya no vemos el diente porque están las raíces adentro de los alvéolos. ¿Va? Como ya los mencionamos antes, en los incisivos y en los caninos van a ser más delgados lo que es el esmalte y se va haciendo más grueso en lo que son las premolares y las molares, más sobre todo en lo que son las cúspides y se va haciendo más delgadito en el cuello, que es en donde desaparece. La dentina va a ser la parte principal del diente que va a estar aquí adentro. Va a estar formada por sustancias inorgánicas y orgánicas, que son sales de calcio y de magnesio, y su superficie interna va a estar en contacto con lo que es la cavidad pulpar. El cemento va a cubrir parte de lo que es la dentina, pero desde la unión del esmalte hasta la raíz, y también mientras va bajando se va haciendo más grueso. Y por lo tanto va a estar en contacto internamente con lo que es la dentina y externamente con lo que es la articulación alveolo-dentaria. Este es un componente que va a ser muy parecido a lo que es el hueso y su función va a ser la fijación. ¿Va? Ahora, la cavidad pulpar. La cavidad pulpar va a ser la que se encuentra rodeada de todo lo que es la dentina. Aquí lo podemos ver. Y constituye lo que es la cámara, los conductos radiculares que llegan hasta aquí abajo, y la pulpa dentaria, que es rojita y es lo que tiene dentro, que normalmente son vasos y nervios, que por eso se le conoce que es como el corazón del diente, que es lo que normalmente te duele. Los alvéolos dentarios. Estos alvéolos dentarios, aquí se hizo una extracción y aquí podemos ver el alvéolo dentario es la cavidad que deja. Aquí podemos ver, por lo que ya les estoy comentando, que sería una muela porque tenemos 1, 2, 3 orificios. Entonces es una muela de 3 raíces y aquí vemos, esta es la raíz, esto que está aquí alrededor sería el alvéolo y después se va a llenar de lo que es un... ahorita lo explico más adelante. Luego están los arcos dentales o también denominadas arcadas. Los dientes vamos a conocerlos como que es el arco superior y el arco inferior. Van a tener una cara anterior, una cara posterior, y el borde adherente o alveolar, que van a ser la encía que está cubriendo todo lo que son los alvéolos, que es donde están incrustadas las raíces, ¿va? Y el borde triturante, que ya lo hablamos, que es lo oclusal, masticador, todo eso, ¿va? Ahora, una mordida normal consta de que el arco superior, los dientes de este, van a sobrepasar ligeramente a los dientes del arco inferior. Las mordidas normales sería esta, que sería una persona retrógnata, que sería entonces que los dientes del arco superior sobrepasan muchísimo más a los dientes del arco inferior. Y lo que sería lo contrario sería que los dientes del arco inferior sean los que sobrepasen a los dientes del arco superior, sería una persona prógnata. Los vasos y los nervios. Las arterias emanadas por lo que es la arteria alveolar inferior sería para lo que es la mandíbula, que es esta que está aquí. Y la que es la arteria infraorbitaria sería para el maxilar, que es esta que está aquí. Ok. Y lo mismo serían para los nervios. El nervio del maxilar igual, va a ser para lo que es el maxilar. Y los nervios del alveolar inferior para los dientes de la mandíbula. Las encías. Las encías va a ser la mucosa gingival que va a tapizar a lo que es el borde alveolar, que ya lo vimos, que es esta cavidad.
y por lo tanto vamos a tener dos encías, que es la superior y la inferior. Va a comprender una parte medial que va a estar en contacto con lo que son los labios y la lateral que va a estar en contacto con las mejillas. Y en un recién nacido va a ser una encía continua. Y al momento de que ya sea la erupción de los dientes, va a perforar la encía y por eso es que les duele a los bebés o también les da de repente comezón. Entonces, aquí ya vemos que es la cavidad, el alveolo, se llena de un coágulo, este coágulo se va a cerrar formándose en hueso y la encía se cierra. El aparato masticador, ya lo sabemos que es la mandíbula, la cual está articulada por lo que es inferiormente a lo que es el hueso temporal, y el cóndilo de la mandíbula es el que se articula. La articulación esta es una articulación elipsoide que nos va a permitir el movimiento de cierre y apertura de la boca, pero aparte de eso también nos va a permitir el movimiento de protusión, que es el llevar la mandíbula hacia atrás, no, hacia adelante, perdón, y retrusión, que es llevar la mandíbula hacia atrás, y ducción, que es llevar la mandíbula de manera lateral. Los vasos y los nervios. La arteria temporal superficial va a ser esta que está aquí, y por detrás de la mandíbula va a pasar la arteria maxilar para abrirse paso a llegar al maxilar. Y los nervios van a ser del trigémino, específicamente de la segunda rama, que es la rama mandibular. Perdón, la tercera rama, que es la rama mandibular. Entonces va a ser el auricotemporal, que es esta aquí. Aquí lo podemos ver. Y van a ser los temporales profundos. Tenemos el temporal profundo posterior, el temporal profundo anterior, y aquí, pequeñito, vemos el nervio maceterino, macetérico, es este que está aquí. Entonces, esto sería como un repaso muy rápido. Recordemos que los músculos masticadores son 4, el temporal, el pterygoideo lateral, el pterygoideo medial y el macetero. Entonces hice esta tablita para que les ayudara a comprender más. La ligación va a ser dada por lo que es el temporal, el macetero y el pterygoideo medial. La protusión va a ser por el temporal, el macetero y el pterygoideo lateral. La retrusión está por posteriores del temporal y profundas del macetero. Y la diducción, que es lateralmente, es el pterigoideo lateral opuesto al que se está realizando el movimiento. Y el descenso, recordemos que estos son por los músculos suprayoideos, que sería el digástrico y el miloioideo. La lengua es un órgano impar, mediano y simétrico. Es una formación muscular móvil revestida de mucosa. Es importante en la masticación, deglución, succión y fonación, y recibe sensaciones gustativas. Está complementado por dos partes, una anterior que es móvil y una posterior que es fija. La parte móvil de la lengua corresponde a la parte anterior de la lengua y se distinguen una cara superior, que es el dorso de la lengua, está aplastada, convexa y tapizada de mucosa gruesa, y presenta a su vez el surco medio de la lengua, así como una cara inferior, que es menos extensa, está unida al piso de la boca por el frenillo lingual, y se observa también en esta la desembocadura de conductos de glándula sublingual. Los bordes laterales son gruesos hacia atrás y delgados hacia adelante, y su vértice lingual, que corresponde a la punta de la lengua, es delgada, afilada y aplastada en su parte medial. Parte fija de la lengua. Esta corresponde a la raíz de la lengua. Es fija, ancha y gruesa. Tiene una dirección vertical. Esta constituye la pared anterior de la orofaringe, y delante está limitada por el surco terminal. Detrás de este surco terminal se encuentra una superficie irregular, con mucosa levantada por folículos linguales. La parte fija de la lengua está unida al paladar blando y a la epiglotis. Continuamos con la constitución anatómica de la lengua. Esta comprende un armazón osteofibroso, músculos y revestimiento mucoso. El marco osteofibroso de la lengua está constituido por el hueso hyoides, la aponeurosis lingual y el tabique lingual. Este es un soporte fibroso, insertado en el hueso hyoides. Continuamos con los músculos de la lengua. Se distinguen 9. Estos son los músculos longitudinal superior, geniogloso, hiogloso, conrogloso, estilogloso, longitudinal inferior, transverso de la lengua, vertical de la lengua y por último palatogloso. Todos estos, a excepción del palatogloso, están inervados por el nervio vago a través del plexo faríngeo. El siguiente, revestimiento mucoso. Este envuelve la masa carnosa de la lengua, a excepción de la raíz. Es en la raíz donde se refleja en continuidad con la mucosa de las regiones vecinas. Es delgada y es transparente en su región inferior, gruesa en bordes y en la cara dorsal.
Está erizada de papilas y excavada de glándulas salivales menores. Las papilas linguales son elevaciones de mucosa. Se diferencian en las siguientes: papilas circunvaladas o caliciformes, papilas fungiformes, papilas filiformes, papilas foliadas y por último papilas hemisféricas. En lo referente a la vascularización del revestimiento mucoso, sus principales arterias son las arterias linguales, que dan ramas linguales dorsales, una arteria sublingual y lingual profunda. Menos relevantes, pero también dignas de mención, son las arterias palatina ascendente y faríngea. Sus venas se reúnen en una vena sublingual, vena profunda de la lengua y vena lingual. Sus vasos linfáticos tienen origen constituido por una red mucosa superficial y una red mucosa profunda. Sus vasos colectores se dividen en 4, que serían apicales, marginales, centrales y basales. Sensibilidad de la lengua. La sensibilidad general y propioceptiva de la lengua está asegurada por 3 nervios: el nervio lingual, nervio glosofaríngeo y nervio laríngeo superior. El sistema sensorial gustativo comprende de órganos receptores, vías gustativas y centros gustativos. Los órganos receptores son los botones gustativos, que están contenidos en epitelio de papilas. Las vías gustativas, por otro lado, comprenden 3 neuronas: una periférica, una central y una terminal. En lo referente a los centros gustativos, a través de esta, la información gustativa llega al hipotálamo. Es importante también mencionar a las tónsilas, también conocidas como amígdalas. Estas son masas de tejido linfoide que juegan un papel de importancia en el sistema inmune. Son la barrera primaria en la entrada del tracto respiratorio y digestivo. Tienen la función de defender al organismo contra patógenos ingeridos o inhalados. En total hay 4. Son las tónsilas palatinas, linguales, tubáricas y faríngeas. Sin embargo, las que se consideran de relevancia para la boca son las amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Pues bien, las amígdalas palatinas se encuentran en el istmo de las fauces. Están unidas por una cápsula fibrosa y contienen entre 15 a 20 criptas. Se ubican entre el arco palatogloso anteriormente y el arco palatofaríngeo posteriormente. Por su parte, las amígdalas linguales se encuentran en la porción posterior de la base de la lengua. Varían drásticamente en tamaño y forma. Están cubiertas por un epitelio escamoso estratificado que se evidencia invaginando conformando una única cripta. El siguiente tema a mencionar son las glándulas salivales. Estas son glándulas que elaboran y liberan saliva. Hay glándulas salivales labiales, bucales, molares, palatinas y linguales, y a su vez se dividen en glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores constituyen órganos autónomos. Entre estas se encuentran la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. En cuanto a las menores, son grupos de acinos productores de saliva pequeños que se encuentran en distintos órganos de la cavidad bucal. A continuación, haremos mención de cada una de las glándulas mayores. Comenzando por la glándula parótida. Esta es la más voluminosa de las glándulas salivales mayores. Es una glándula de color rosado y superficie lobulada. Ocupa y excede su célula prismática triangular. En esta se observan 3 caras, que corresponden a la lateral, posteromedial y anteromedial, una base superior, un vértice inferior y 3 bordes, uno anterior, uno posterior y finalmente uno medial. La descripción de glándula y celda varían entre sí, ya que la glándula tiene prolongaciones que exceden su celda. Bueno, ahora vamos con la glándula submandibular o maxilar, que la tenemos aquí. Está situada medial y por debajo de la mandíbula, por detrás del miloioideo. Es de un color gris rosado y está rodeada por su cápsula propia. Tiene 2 porciones, una porción mayor y una porción menor. Estas 2 porciones se unen en el miloioideo, como aquí podemos ver que es el miloioideo. Tiene 3 caras, una inferior que da con la vena facial y los ganglios linfáticos, una externa que da con el hueso maxilar y una interna con el miloioideo. Su función es la que produce el 70% de la saliva y su conducto es el huarto, que es el que se abre en la papila sublingual bajo la lengua.
Su irrigación y inervación es dada por la arteria y vena facial, como podemos ver aquí en esta parte, y la vena facial aquí. Y es irrigada por el nervio, no, perdón, inervada por el nervio linguinal, ramo del nervio mandibular del trigémino. Bueno, por último vamos a hablar sobre la glándula sublingual que está en el piso de la boca. Y lo característico de esta es que no posee un único conductor, sino que más bien tiene de 15 a 30 y son llamados conductos sublinguales. El conducto más grande es el sublingual mayor y los más chiquitos son las más sublinguales menores. Tiene una forma de oliva aplastada y solamente secreta el 5% de saliva al día. En su irrigación y inervación es dada por la arteria y vena sublingual, como aquí las estoy mostrando. Aquí tenemos a la venita y aquí tenemos a la arteria encima. Y es inervada por el nervio lingual, rama del nervio mandibular del trigémino. Bueno, ya por último, para terminar la presentación, vamos a dar un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Primeramente hablamos del vestíbulo bucal, que es el espacio que está entre los labios y las mejillas lateralmente y los arcos dentales medialmente. También hablamos de la cavidad bucal, que recordemos que era el espacio limitado anterior y lateralmente por los dientes y se extiende hasta el istmo de las fauces. Hablamos de los labios, que es un labio superior y un labio inferior, y son las dos formaciones mucos móviles, ¿no? Hablamos de las mejillas, que son res planos, una muscular, mucoso y cutáneo, y dan forma a la cara lateral de la cara. Hablamos del paladar, que está formado por el paladar duro y blando. Del piso de la boca, de los dientes, que son 4 tipos con 4 caras, que hay una dentición temporal, que son 20 piezas y 3 tipos de dientes, y una permanente, que son de 28 a 32 piezas, y son 4 tipos de dientes. Hablamos de las capas, de las capas de los dientes, de los dos arcos dentales, el superior y el inferior. Hablamos también de la lengua, que tiene una parte anterior que es móvil y una parte posterior que es fija, que es la raíz, que está conformada por 9 músculos. Y por último, hablamos de las glándulas salivares, las mayores que son la parótida, submandibular y sublingual, y las menores, y que todas estas son encargadas de elaborar y liberar saliva. Eso sería todo. Muchas gracias.